Ya. Bueno, ahora colegas, vamos a capacitar al personal con el manejo de residuos sólidos, bioseguridad y limpieza en establecimientos de salud de tercer nivel. ¿Ya? Siguiente. Aquí, como pueden ver, está el marco legal, el reglamento, ¿no?, para la gestión de residuos sólidos generados en los establecimientos de salud. Cada establecimiento de salud tiene sus protocolos, las normas. También tenemos el Reglamento Nacional de Residuos Generados en Establecimientos de Salud, que deberá ser implementado, dice, ¿no?, obligatoriamente por todos los establecimientos de salud, ya sean estos públicos, privados, dependientes de las ONGs, iglesias, seguridad a corto plazo. Este reglamento se contempla con la aprobación de las normas bolivianas NB 69001, NB 69009. Siguiente. Tenemos las normas, las diferentes normas bolivianas, ¿no? Por ejemplo, en esta norma está la terminología, el diagnóstico, la caracterización, el almacenamiento, como debe ser, la recolección, el transporte y el tratamiento de los materiales infecciosos, la disposición final, manejo de residuos sólidos, tanto clase B, subclase B2, señalizaciones, se tiene que trabajar lo que es la señalización, reducción y aprovechamiento, provisiones, infracciones y sanciones. ¿Ya? Siguiente. Tenemos el concepto de residuos sólidos, ¿no? Los residuos sólidos es todo lo que generamos durante la prestación del servicio asistenciales en un establecimiento de salud. Por ejemplo, acá los pacientes que vienen, ¿no?, están internados, entonces sus residuos sólidos a veces tienen papeles o algunas cosas de alimento, digamos, ¿no?, porque se internan. Siguiente. Ahora, la clasificación de los residuos. Tenemos la clase A, residuos infecciosos, la clase B, residuos especiales, y la clase C, residuos comunes. Y estos, a su vez, la clase A se subdivide en A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tenemos el biológico, el A1, sangre, hemoderivados, fluidos, quirúrgico, hematológico, cortopunzantes, cadáveres o partes de animales contaminados, asistencia a pacientes, aislamiento. Y la clase B2 en B1, B2, B3, residuos radiactivos, residuos farmacéuticos, residuos químicos peligrosos. Y la clase C, residuos comunes. Siguiente, por favor. Residuos infecciosos son aquellos que se encuentran contaminando, o como ser sangre u otros fluidos corporales, que pueden tener altas concentraciones de microorganismos que son potencialmente de riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el hospital, los partos que realizan, ¿no?, la placenta que sale, todo eso, el manejo adecuado de estos residuos infecciosos, todo lo que es sangre. Siguiente. Residuos especiales se generan durante las actividades auxiliares de diagnóstico y tratamiento, no entran en contacto con los pacientes ni con los agentes infecciosos, son peligrosos por su alta radioactividad y reactividad y inflamabilidad, toxicidad y explosividad. Siguiente. Clase C, los residuos comunes, todo lo que generamos, ya, los administradores, auxiliares generales, los pacientes mismos, ¿no? Siguiente. Código de colores. Los infecciosos están representados por un color rojo, los comunes en bolsas negras y los especiales en bolsa azul, que como estos tienen que ir rotulados en qué fecha se están colocando las bolsas para ser retiradas acorde a la fecha límite. ¿Ya? Siguiente. Etapas de manejo de residuos sólidos. En el establecimiento de salud es la generación y clasificación, separación en origen, almacenamiento privado, tratamiento,
recolección, el transporte, almacenamiento intermedio y el almacenamiento final de todos los residuos. Manejo externo, el operador de residuos, recolección, transporte externo y llevar a la disposición final. ¿Ya? Siguiente. Como pueden ver, aquí tenemos los residuos especiales. Residuos especiales, residuos comunes y residuos infecciosos. Estos frascos, estos tres tienen que estar presentes, ¿ya? Esto es el residuos cortopunzantes, tiene que ser un frasco que no es transparente, tiene que ser grueso. Y residuos infecciosos que llevan, miren, los logotipos, infeccioso e infeccioso. De los comunes igual y de los especiales también tienen. Siguiente. Almacenamiento primario, una vez que se ha alcanzado las 3/4 partes de los frascos, de los basureros, entonces se retira la bolsa, se anuda en más de una ocasión y se la etiqueta con la leyenda correspondiente. Luego depositar las bolsas anudadas y etiquetadas en los contenedores del almacenamiento intermedio o externo, ¿ya? Ellos tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar con guantes y tienen, como dice ahí, tienen que estar rotulados, ¿ya? Siguiente. Almacenamiento primario, los recipientes para los residuos subclase A4 cortopunzantes se retiran una vez que estos tengan hasta el 80% del volumen ocupado y cuando su permanencia haya sido hasta 7 días, o sea, no puede sobrepasar. Como pueden ver, aquí tiene el logotipo de los residuos infecciosos y también les dije, no tiene que ser transparente y una 1/3/4 parte se tiene que llenar, no el total del frasco para ser eliminado, ya, previa desinfección del material que haya ahí. Y una vez llenos, cerrados los recipientes, no serán abiertos o vaciados, ya, prohibido. Siguiente. Luego tenemos la desinfección de ese material que está dentro de los frascos, que es con hipoclorito de sodio, que en las primeras capacitaciones se decía 0,5%, pero actualmente con la pandemia del COVID-19 lo estamos haciendo al 1% durante 20 minutos que será aplicado una vez que el recipiente ha alcanzado un 80% de su capacidad. Al 1%, ¿por qué? Porque ya trabajamos, como manejamos tejidos vivos, como la placenta. En el tercer nivel se trabaja ya con sangre, hemoderivados, entonces de esa manera se trabaja al 1%, ¿ya? Y también se utiliza la cal viva, que se comporta como un bactericida, impidiendo la proliferación de bacterias patógenas. Siguiente. Procedimientos que permiten minimizar el riesgo de algunos residuos, tratamientos de los residuos A3 con cal viva. La placenta, por ejemplo, les decía, ¿no? Ese es el procedimiento. Placenta completamente cubierta con cal debe eliminarse como residuo infeccioso en bolsa roja para su posterior transporte al almacenamiento final. Siguiente. Luego tenemos, aquí por ejemplo, miren, igual es como tienen que en laboratorio, ¿no? En los frascos, la desinfección. El frasco, por ejemplo, tenemos a los pacientes TB con tuberculosis que son potencialmente infecciosos. Al frasco que contiene el esputo añadir la misma cantidad de cal viva en polvo cubriendo todo el esputo. Y eso va a matar los microorganismos. Cerrar herméticamente el frasco y descartar como residuo infeccioso en la bolsa roja para posteriormente ser trasladado al almacenamiento final. Siguiente. Preparación del hipoclorito de sodio a las diferentes concentraciones. El hipoclorito de sodio en frascos vienen pues en diferentes concentraciones. El cloro, por ejemplo, preparación del cloro disponible, aquí tenemos al 55, 65, 80, varía, pero el que generalmente nosotros ocupamos es este, ¿no? Que es una parte de lavandina por 9 partes de agua. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una parte, un frasco de lavandina por 9 partes de agua. En ese mismo frasco pueden ir midiendo, ¿no? Que el personal tiene que estar capacitado, tanto el de limpieza
como los profesionales para sus respectivas desinfecciones de sus consultorios. Siguiente. Siguiente. Preparación del hipoclorito de sodio a diferentes concentraciones. Por ejemplo, aquí con el 55, concentración de 55, una parte de lavandina por 9 partes de agua. Si fuera al 1%, tendría que ser 4 partes de agua por una de lavandina, ¿no? Al 65, con una concentración de 65 gramos en el litro, una parte de blanqueador por 11 partes de agua, ¿no? Estas son las diferentes concentraciones del cloro y al 0,5% estamos hablando de esto. Nosotros ocupamos ya al 1%, estamos trabajando con el 1% por pandemia de COVID-19. Ya siguiente, fórmula de la dilución del hipoclorito de sodio. Si es al 0,5%, entonces la concentración adquirida más concentración requerida menos 1, ya nos da 1 igual 9 sería, ¿ya? Dilución al 0,5 se usa para desinfección, dilución al 0,1 al 0,2 se usa para limpieza. Siguiente, pero no se olviden, les aclaro siempre que como nosotros ya trabajamos con tejido vivo, las placentas, todo eso, entonces sangre, estamos ocupando el 1%, ya que ya les explico, el hipoclorito se trabaja 4 de agua por 1 de lavandina. Siguiente, recolección de transporte interno. Como pueden ver aquí, miren, aquí también tiene el logotipo, desde las áreas de generación hasta el almacenamiento intermedio o del almacenamiento intermedio al almacenamiento final. Hay unos tachos pequeños que tenemos en los consultorios, son el azul, el rojo, el negro, que posteriormente son llevados a otros tachos más grandes con los logotipos también que tienen, y de ahí vienen los basureros específicos para los infecciosos que tienen que llevar hasta su almacenamiento final. Siguiente. Las bolsas tienen que estar bien cerradas, no comprimir con la mano, ya es muy peligroso porque se puede romper la bolsa. No vaciar el interior de una bolsa a otra bolsa, no dejar temporalmente las bolsas o recipientes en lugares de paso. Siguiente. Recolección y transporte interno. Se realizará 2 veces al día, con mayor frecuencia en las áreas críticas de presencia. Se operará con el siguiente esquema: no en horas de atención, no en horario de entrega de suministros, no cuando hay gente afuera. Siguiente. Establecer un horario por turno, serán en la mañana de 7:30 am, tarde de 13:30 am. La recolección se realizará de 2 maneras: recolección manual, recolección por medio de carros. Siguiente. Ahí está la recolección. Siguiente. Con su material de bioseguridad. Siguiente. Son los tachos grandes que les decías, anterior a este. No, anterior. El otro. No, otro. Este. Aquí pueden ver, ahí son tachos más grandes y son 3, ¿ya? Siguen aquí, por ejemplo, ahí están los tachos, ¿no? Siguiente, aquí también el lavamanos, su desinfectante, y generalmente tiene que haber papel, ya no se ocupa toallas, ya para no contaminarse. Tampoco tiene que haber jaboncillos, medios de contaminación, ya en gel vienen y tienen que realizar el adecuado lavado de manos. Plan de contingencia: comunicar y actuar en el momento, ya si es que pasa algún accidente. Siguiente. Tipo de accidentes: puede haber una punción, alergias, infecciones, puede ocurrir heridas, lesiones, pinchazos, salpicaduras. Generalmente los accidentes que más nos ocurren son los pinchazos, ¿no? Intoxicaciones, hepatitis. Ya. Siguiente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer si el personal de salud se lastima, ¿no? O un pinchazo, digamos, de algún paciente está ocupando, o la pinchó al paciente y luego uno se accidenta, ¿no?
lavar la herida del pinchazo con abundante agua y jabón, evitar el uso de cepillos, detergentes, líquidos irritantes y aplicar el desinfectante. Ya ese momento tienen que hacerlo. Siguiente, procedimientos de accidentes. Lavar con abundante agua las mucosas, nariz, boca, ojos y piel donde recibió la salpicadura o secreciones o fluidos. Puede que al ojo se entre, por ejemplo, ¿no? Y se tiene que reportar al comité de manejo de residuos sólidos, hay que comunicar al responsable y de bioseguridad y llenar el registro de accidentes. Siguiente, que es este registro de accidentes, no, aquí dice el nombre del accidentado, edad, ocupación, fecha, hora, servicio, descripción del accidente, tipo de lesión, informante, parte del cuerpo, investigación del accidente, cómo ocurrió, conclusiones de la comisión, causa del accidente, responsabilidad, medidas, propuestas y firma del responsable. Ya, siguiente. Cuando, por ejemplo, aquí están las barreras físicas donde tienen que utilizar los guantes, barbijo, mandil, botas. Siguiente, botas, siempre escúchenme, acá por ejemplo tiene que ser lisos, no tiene que ser con huequitos. Siguiente, es obligatorio el manejo de vacunas, tiene que estar el personal vacunado contra la hepatitis B, tétanos, el esquema completo de tétanos, controles médicos anuales, tienen que tener, generalmente tienen que tener sus controles médicos que solicita el encargado del comité de bioseguridad. Uso de elementos de protección individual EPI. ¿Ya? Siguiente, EPP. Precauciones contra agujas u objetos punzantes, no tocar los vidrios rotos con las manos, como pueden ver aquí. Siguiente, aquí está el logotipo de los residuos infecciosos. Primeramente, si hay un derrame, se rompe una bolsa, tienen que poner papel absorbente alrededor. Ya, escuchen, no tienen que alzar directamente, fíjense los pasos cuáles son. Siguiente, rociar, desinfectar del papel absorbente y esperar unos 10 minutos con hipoclorito del sodio al 1%. Siguiente, disponer contenedor y bolsas, residuos infecciosos, recoger la bolsa rota, residuos derramados. ¿Ya? Recógenme. Siguiente, y hay que desinfectar, hay que rociar nuevamente con hipoclorito y esperar unos 10 minutos. Siguiente, porque eso ya está contaminado, como ha derramado sangre, derrame de bolsas, ¿no? Recoger el papel absorbente de afuera hacia adentro, evitando volver a pasar por el mismo sitio. O sea, el papel tienen que alzar, no pueden estar volviendo a pasar con eso. Desechar en bolsa residuos infecciosos. Siguiente, trapear el área afectada. Siguiente, desinfectar, lavar con abundante agua los guantes de goma, esperar 10 minutos. Siguiente, y lavarse las manos con abundante agua y jabón y reportar el accidente al supervisor. Siguiente. Buenos días, colegas, soy la doctora Maribel Arevalo Crespo, odontóloga de primer nivel. Hoy día me ha tocado capacitar al personal del hospital de tercer nivel gineco-obstétrico. Como pueden verificar, aquí tenemos una fotito que me hice sacar, estoy ahí y ese es el hospital gineco-obstétrico. Siguiente. Aquí pueden ver, la infraestructura es amplia. Esta es la parte de adelante y se encuentra ubicado frente al psiquiátrico. Siguiente. La introducción, como podemos verificar, son imágenes que mi persona ha sacado del hospital. Son las mamás que están internadas después de haber dado a luz. Y como podemos apreciar, el tema de hoy día es el tema de bioseguridad. Y se puede apreciar, por ejemplo, aquí el tacho de residuos sólidos, que son los residuos comunes que se encuentra también según la norma en la sala, ¿no? Y también aquí mismo está el baño que les queda en la misma sala.
El objetivo de esta capacitación es que el personal de salud esté capacitado, conozca las normas y conozca todos los procedimientos para evitar cualquier tipo de contaminación. Siguiente. Aquí también es otro ambiente donde igual hay varias mamás que están internadas. Siguiente. Bueno, ¿qué es la bioseguridad? La bioseguridad es el conjunto de principios, normas, técnicas y prácticas que deben aplicarse para la protección del individuo, del profesional, del usuario y la comunidad y el medio ambiente frente al contacto natural o accidental o deliberado con agentes que son potencialmente nocivos, ¿no? Siguiente. Según el marco legal, lo que es la bioseguridad está respaldada por un marco legal. Por ejemplo, aquí podemos ver reglamentos, ¿no?, para la aplicación de la norma boliviana de bioseguridad para los establecimientos de salud, elaborado por el Ministerio de Salud y Deportes e Instituto Nacional de Seguros de Salud, INASES, que tienen fundamento en lo siguiente: en la normativa de la ley número 1333 del medio ambiente y sus reglamentos, decreto de ley 19172 de protección y seguridad radiológica y sus reglamentos. Siguiente. También hay decreto de ley 15629 del Código de Salud, normas técnicas bolivianas, que son las que ocupamos, 69001, 69009 y su respectivo reglamento, y así muchos reglamentos, ¿no? Siguiente. La finalidad que tiene esta capacitación es de dominar, ¿no?, las normas de bioseguridad en el hospital. Tienen como finalidad evitar como resultado se produzcan contaminaciones entre el personal y los pacientes usuarios que acuden, ¿no?, a la atención. Siguiente. Alcances y exclusiones. Las normas y procedimientos descritos en la presente capacitación se aplicarán a todos los niveles de atención y es de cumplimiento obligatorio. Tienen que cumplir con todas estas normas y los protocolos por parte del personal de salud que se encuentra en contacto con sangre, hemoderivados, fluidos biológicos u otro material potencialmente infeccioso, tanto médicos, enfermera, laboratorio, odontólogo, radiología, administrativo y el personal de limpieza y los mismos pacientes. Siguiente. Objetivo general. El objetivo general es adquirir hábitos donde se pueda dominar lo que es el manejo de bioseguridad. Siguiente. Objetivos específicos de la bioseguridad. Uno es fortalecer, ¿no?, los conocimientos de las normas de bioseguridad. Todas las ramas tienen que tener conocimiento, proporcionar medidas para la disminución de riesgos a las que se encuentra expuesto el personal de salud, usuarios y los familiares que acuden al hospital, contribuir a la disminución de enfermedades transmisibles, cumplir con las normas de bioseguridad con el fin, ¿no?, de reducir o eliminar los accidentes de trabajo, asegurando la seguridad y la salud para los trabajadores y usuarios del hospital. Mejorar el manejo de los residuos cumpliendo con el plan de gestión de manejo de residuos sólidos. Siguiente. Ahora también tenemos, para poder ejecutar, ¿no?, todos estos pasos, se han conformado los comités de bioseguridad, donde ellos hacen control,
de las capacitaciones, de la eliminación de residuos, el peso de los residuos. Entonces este comité capacita al personal. Se conformará un comité de bioseguridad para prevenir, normar y aplicar las normas de bioseguridad en el hospital para prevenir, controlar, evitar la presencia de las infecciones intrahospitalarias, así como para mejorar la calidad de los servicios y disminuir el riesgo de contaminación del personal en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces, hay personal designado, se conforma con memorándum, se les entrega y ellos son los que se encargan de hacer seguimiento y se cumplan todos estos pasos. ¿Ya? Siguiente. El objetivo del Comité de Bioseguridad aquí, por ejemplo, el objetivo es promover la cultura de bioseguridad entre todo el personal, haciendo que sea un hábito para ellos, ¿no? Las medidas de bioseguridad, el triaje, también la vestimenta adecuada y para poder evitar los accidentes y enfermedades intrahospitalarias, incluso el manejo de las agujas, para no estar provocando accidentes involuntarios. Siguiente. Principios de bioseguridad: tenemos la universalidad, uso de barreras, medios de eliminación de material contaminado. Siguiente. La universalidad: todo el personal debe seguir las precauciones. Por ejemplo, se tiene que realizar el triaje, como pueden ver aquí en el hospital, por ejemplo, ya tenemos un personal que está realizando el triaje, le toman la temperatura, le preguntan, ¿no?, si está tosiendo, si ha perdido el olfato, si tiene infección estomacal, si ha estado en contacto con algún familiar o alguien que ha fallecido o que ha tenido COVID, si ha viajado a otro departamento, porque generalmente las personas que viajan corren más riesgo para poder adquirir la enfermedad, ¿ya? Y de esta manera se está trabajando en el hospital. Siguiente. Uso de barreras. Por ejemplo, aquí las barreras, ¿no? Tenemos que estar protegidos mediante la utilización de barreras, como por ejemplo los guantes que está ocupando, evitar, ¿no?, los fluidos. Por ejemplo, en odontología con la pandemia solo se está atendiendo urgencias, emergencias, porque como se volatiliza todo, es un medio de contaminación potente, pero ya se están activando las actividades para que puedan ya ellos trabajar en otros centros de salud de tercer nivel, porque aquí en el gineco obstétrico, por ejemplo, no tenemos odontología, ¿no? Siguiente. Medio de eliminación del material. Tiene que ser desde el área de generación, o sea, desde el ambiente, por ejemplo, los bioquímicos, los farmacéuticos, desde donde están sus residuos, tiene que haber señalización, flechitas donde indiquen hasta dónde va a ser el almacenamiento intermedio y tiene un almacenamiento final, ¿ya? El siguiente. Estrategias generales de prevención de las infecciones transmitidas por la sangre y los fluidos corporales. Tenemos las barreras naturales, piel y mucosas, lavado de manos, barreras químicas, hipoclorito, glutaraldehído, clorexidina. Realmente el hipoclorito es una belleza para poder trabajar en lo que es la desinfección química. Barreras físicas: tenemos los guantes, las mascarillas, los lentes protectores, el mandilón, gorros, y las barreras biológicas, que todo el personal esté con su respectiva vacunación. Siguiente. Tipos de agentes y daños a los que está expuesto. Biológicos.
corremos el riesgo de tener en el hospital virus, bacterias, hongos, parásitos, pueden producir infecciones físicos, radiación, pueden producir malformaciones, fuego, quemaduras, electricidad, los químicos, sustancias tóxicas, corrosivas para la piel, mucosas, envenenamientos mecánicos, accidentes por máquinas, estructuras, equipos, lesiones traumáticas. Ergonómicos, se define a la ergonomía a factores humanos como la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teorías, principios, datos y método de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Siguiente. Riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo o sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. Pueden ser virus, toxina, que puede resultar patógeno. El término y su símbolo asociados se utilizan generalmente como advertencia de que estas personas son potencialmente expuestas a sustancias lo sepan para tomar precauciones. Siguiente. Principales medidas de riesgo. Tenemos las aplicaciones universales, la inmunización de los trabajadores, el aislamiento de los pacientes, como pueden verificar aquí, por ejemplo, el lavado de manos para evitar la contaminación, las recomendaciones respectivas, ¿no? Es importante, por ejemplo, que en estos hospitales de tercer nivel tienen, ¿no?, una sala de separación tanto de los pacientes que son COVID positivos y pacientes que presentan, digamos, los síntomas, ¿no?, ya sea tos, fiebre, entonces se los clasifica. Siguiente. Salud ocupacional es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo, colectiva, individual, que tiene por finalidad promover, mantener el mayor grado de bienestar físico, mental, social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por todos los factores de riesgo, y adecuar el trabajo al trabajador adecuando a sus aptitudes y capacidades, ¿no? Siguiente. Factores que favorecen el accidente de trabajo. Cualquier condición, por ejemplo, el manejo, ¿no?, de las agujas punzocortantes tiene que ser adecuadamente. No reencapuchar, por ejemplo, las agujas, ¿no? Desechar las jeringas en tachos que no sean transparentes, que sean gruesos y que lleven, que especifique para qué es, y que tenga también el rótulo, ¿no?, de fecha para el retiro del mismo, ¿no? Por ejemplo, cada qué tiempo deben retirar, ¿no?, los tubos de anestesia o las agujas, hasta qué cantidad del frasco deben ser ya eliminados, para ser eliminados. Siguiente. Precauciones universales. Dentro de las precauciones están considerados el lavado de mano y las barreras de protección. Siguiente. El lavado de manos, que se los realiza en 11 pasos. Al principio eran menos, pero ha ido aumentando, entonces el adecuado lavado de manos, ¿ya? Ya. Como pueden ver, en el Hospital de la Mujer hay letreritos, tenemos el buzón de sugerencia, cada centro de salud tiene que tener buzón de sugerencia. Siguiente. También tiene la señalización, la separación de un asiento a otro, las recomendaciones. Siguiente. Aquí, por ejemplo, la cámara de desinfección a la entrada. Siguiente. Ahí tenemos el lavamanos. Siguiente. Aquí tenemos otro tipo de lavamanos que está hacia la pared. Tenemos 2 o 3 tenemos en el Hospital de la Mujer. Aquí también tenemos el tachito de residuos comunes. Siguiente, con su bolsa negra.
Aquí tenemos siguiente. Aquí por ejemplo tenemos ya lo que es para el papel, como les dije, no puede haber toallas, tienen que cortar y utilizar papeles desechables. Y el siguiente, papel toalla absorbente. Y el lavado de manos, siguiente, que tiene que ser en 11 a 12 pasos. Siguiente, aquí tenemos las señalizaciones del Hospital de la Mujer. Aquí, por ejemplo, dice distanciamiento social, mantener 1.5 metros de distancia, uso obligatorio de protector facial. Siguiente, aquí están los pasos de lavado de manos, los 12 pasos. Por ejemplo, aquí como tiene que el detergente que tiene que salir de ahí, ya no se usa como antiguamente jaboncillos ocupaban. También en el Hospital de la Mujer hay un teléfono, también hay sus reconocimientos. Siguiente, seguimos con el lavado de manos, como tiene que ser, entre dedos, así, de esta forma. Siguiente, con el dorso, también con el movimiento de rotación en el pulgar. Frotarse la punta de los dedos en la mano derecha contra la palma, enjuagarse con abundante agua. Aquí está el espacio que tiene que haber. Aquí a este lado está la sala de emergencia, hay otra sala para niños en afuera, la recepción donde está la policía, no te dejan entrar. Previo triaje, verifican, entran con su hojita de registro de datos. Siguiente, aquí tenemos almacén de depósito, aquí sigue el lavado de manos, séquese con toalla desechable. Para cerrar el grifo con la toalla, agarra un retacito de papel y cierre la toalla, no tiene que estar en contacto tu mano con el grifo. Luego, siguiente, aquí tenemos donde se realiza mamografía, radiografía. Aquí es neonatología. Luego tenemos, siguiente, portería y choferes tienen su ambiente, su baño de los pacientes, o sea, está clasificado del personal aparte. Siguiente, tenemos aquí servicio transfusional del hospital, tenemos consultorio de neonatología. Siguiente, miren, tenemos una entrega de material estéril, una zona, o sea, hay lavandería también. Tenemos los consultorios de ginecología, obstetricia, que son diferentes, ¿no?, por numeración. Siguiente, con las tipos de mascarillas hay que tener un cuidado, la calidad y el uso adecuado, ya en qué forma se deben colocar. Siguiente, la utilización de mascarillas, evitar la manipulación de la mascarilla colocada, ¿no? Siguiente, tenemos que ocupar lentes protectores. Siguiente, mandiles o mandilones largos, o sea, generalmente utilizamos el mameluco por dentro, o que tiene que ser con manga larga, y encima se coloca el mandil, ¿ya? Siguiente, también los mandiles quirúrgicos, ¿no?, que tienen que tener mangas largas y para evitar las infecciones. Los ambientes tienen que estar bien ventilados. Dice aquí, separación entre cama y cama debe ser de 1.5 metros. Todo ambiente debe recambiar aire 6 veces en 1 hora. Después, el ingreso de la luz, tiene que haber buena iluminación. Siguiente. Ya, por ejemplo, aquí
Hay un letrero donde dice emergencias, consulta de ecografía, vacunas, laboratorio, hemoterapia, mamografía, todas las especialidades. Siguiente, en el hospital. Cuarto, hay un cuarto de residentes aquí en el hospital. Siguiente, también tiene la visión, objetivo general, la misión que tiene que tener todos los centros de salud. Siguiente, cómo tiene que ser la infraestructura de los ambientes, normas para el uso de equipos eléctricos, norma para el uso de oxígeno. Siguiente, aquí es Secretaría de Dirección. Siguiente, aquí es Estadística. Siguiente, ya, siguiente, Seguros públicos. Seguros públicos sería ahí. Siguiente, tenemos las normas en el uso de oxígeno, contar con instalación de indemnes, sin fugas, no fumar ni prender fuego en zonas de oxígeno, realizar la revisión periódica de fugas, contar con señalización. Aquí tenemos el departamento de COVID-19. ¿Ven? Siguiente. Aquí tenemos el pasillo, sala de espera. Miren el pasillo tan bonito, aires acondicionados tienen. Siguiente, aquí las vacunas que están el ingreso es por el otro lado. Bueno, ustedes saben con la infección que hay, entonces a los niños hay que aislar. Personas adultas de tercera edad, lo mismo. Siguiente, aquí tienen la cámara de desinfección. Siguiente, portería y choferes, ahí tienen su baño. Siguiente, aquí está el trabajo social, también hay en estos centros de primer nivel. Siguiente, tenemos áreas críticas, semicríticas, áreas no críticas. Siguiente, siguiente, aquí está farmacia. Siguiente, ahí es farmacia. Siguiente, estamos repitiendo. Son las áreas no críticas. Ya, las áreas no críticas serían. Ya, siguiente. También tenemos los tableros de información. Siguiente. Aquí están los consultorios. Siguiente. Luego, siguiente. Almacenamiento intermedio. Aquí tenemos. Miren, y tiene su letrero. Como pueden ver, todos tienen sus letreros y las señalizaciones para la eliminación de residuos. ¿Ya? Siguiente. Y no es de papel, no es de plastopor. Siguiente. Ahí tenemos a las internas, las que están internadas. Siguiente. Ahora, normas de bioseguridad de consultorio de gineco-obstetricia. Los procedimientos invasivos para diagnóstico y tratamiento en el consultorio externo de ginecología y obstetricia implican un riesgo real de contagio en la transmisión de enfermedades infecciosas para el personal de salud y los pacientes. El riesgo debe ser evitado mediante el cumplimiento de las normas. Siguiente. Norma de bioseguridad para cirugía y para hospitalización. ¿Ya? Norma de seguridad para el personal de seguridad y de hospitalización. Siguiente, tienen sus normas. Norma de bioseguridad para el personal de cirugía. Utilice permanente el equipo de protección personal concerniente al gorro, mascarilla. En procedimientos invasivos utilice además lente protector, guantes, delantal plástico. Utilice el equipo de aspiración mecánica, el succionador para la aspiración de secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. Cambie oportunamente los recipientes de drenaje, aspiración del paciente, secreciones de sangre, orina, materia fecal. Envíe las muestras de laboratorio en los recipientes adecuados, teniendo en cuenta las normas específicas para laboratorio clínico. Siguiente. Normas de bioseguridad para el personal de cirugía. Envíe a patología las muestras de tejidos, órganos en recipientes adecuados. Material contaminado. Efectúe desinfección.
empleando técnicas correctas, con diluciones adecuadas, manejo de equipo instrumental siguiendo las técnicas de asepsia. Aquí tenemos la ambulancia también del hospital gineco-obstétrico. Siguiente, y al número que deben llamar. Siguiente, aquí tenemos número de teléfono de emergencia, muy bonito esto. Siguiente, también normas de seguridad para el servicio de neonatología. El servicio de neonatología por especiales características de paciente requiere las normas de bioseguridad contra la transmisión, ¿no?, de los residuos infecciosos. Siguiente, normas de bioseguridad para neonatología, igual tienen que seguir con las normas de limpieza, el cuidado, las barreras. Siguiente, normas para el servicio de neonatología. Siguiente, aquí tenemos miren, la sala de emergencia, aquí está, emergencias. Siguiente, aquí están las direcciones, las señalizaciones, miren, con las flechitas: residuos sólidos, salido de emergencia, tener residuos sólidos, depósito intermedio. Siguiente, siguiente, esto ya hemos hablado, normas de aquí, salida de emergencia también hay. Siguiente, áreas de centro quirúrgico, área negra, área gris, área blanca. Siguiente, primera zona de restricción, funciona como zona amortiguadora de protección, incluye oficinas, baños, admisión quirúrgica, vestidores. En esa zona se permite el acceso con bata clínica. Siguiente, áreas gris, todo el personal entra en la zona gris, debe vestir pijama quirúrgica. Se encuentra en la área de lavado quirúrgico, central de equipos, cuarto de anestesia, sala de recuperación, cuarto de rayos X y cuarto séptico. En zona se requiere portar el uniforme completo. Siguiente, ginecología. En la zona blanca, en el área el área de mayor restricción, área estéril o zona blanca, en la que se encuentra la sala de operaciones propiamente dicha, donde las paredes deben ser impermeables, de fácil limpieza, sin colores, fatigante para la vista del cirujano, y es necesario que se mantenga una temperatura ambiente. Siguiente, normas de bioseguridad para el Departamento de Apoyo al Diagnóstico Laboratorio de Patología Clínica. Riesgos procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, logrando la prevención de impactos nocivos para proteger a los trabajadores, ¿no? Siguiente, a ver, el código rojo: fuego, material rápidamente se inflama, en condiciones normales de temperatura debe calentarse moderadamente. Código azul: el material que al ser expuesto puede producir desde la irritación, incapacidad temporal, daño residual y hasta la muerte. Y el código amarillo: reactividad, material que al ser expuesto puede volverse inestable o al estar en contacto con el agua, pudiendo reaccionar violentamente e inclusive detonar. Aviso. Y código blanco: aviso especial. Esto explica para los siguientes materiales: material reactivo, ácido, alcalino, corrosivo. Siguiente, niveles de contención: contención primaria, contención secundaria. Contención primaria consiste, ¿no?, en la protección del personal y del medio ambiente contra exposición de agentes químicos de riesgo. Incluye una vestimenta adecuada, ejemplo, guantes, mascarillas, mandiles, aplicación de vacunas. Siguiente, contención secundaria: dependerá del agente infeccioso que se manipule. Dentro de ellas incluye la separación de las zonas donde se tiene acceso al público, la disponibilidad de sistemas de descontaminación, el filtrado de área de salida del exterior, el flujo de aire direccional. Siguiente, normas de bioseguridad para la manipulación de cadáveres.
ocluir los orificios naturales, heridas que drenen líquidos biológicos, sangre, fluidos con algodón impregnado de alcohol iodado, quitar los restos de materia orgánica con agua oxigenada, alcohol iodado, si el fallecimiento se debió a una enfermedad infectocontagiosa, identificar el cadáver en el tobillo o muñeca, precaución, especificar la enfermedad. Luego se lo introducirá en bolsas de polietileno para cadáveres, se guardará en forma individual y bien identificada. El mismo rótulo se colocará en el exterior de la bolsa. Remitir toda la ropa y pertenencias en bolsas rotuladas, ropa contaminada. En caso de que los familiares reclamen las pertenencias, la entrega de este material quedará registrado en el libro foliado habilitado a tal efecto, describiendo inventarialmente las pertenencias del occiso, fecha, firma, DNI de puño y letra firmante, advirtiéndole la peligrosidad del mismo. Puede admitirse la observación de la cara al familiar evitando contacto físico. Si el cadáver requiere autopsia, se efectuará con la protección personal ya establecida. Las mesas de autopsia y cámaras refrigeradas deberán lavarse de acuerdo a normas para áreas críticas. Siguiente. ¿En qué número de diapositiva ahora? ¿Acabó? No, falta. Tenemos un servicio de lavandería, tiene como función lavar la ropa contaminada. Siguiente. Normas de servicios de lavandería. Todo el personal deberá utilizar barreras de protección, mascarillas, guantes, etcétera. También las sustancias, las barreras químicas para la desinfección de los mismos con hipoclorito al 1%. Tiene que estar en un lugar seco, bien ventilado. El personal no debe fumar. Siguiente. Ya, lo último que puedo decir, que lo que se tiene que lograr es una salud integral. Como Hipócrates dijo, la riqueza mayor que uno tiene es la salud, y una salud integral que incluye no solo digamos que el paciente esté exento de enfermedades, sino que el paciente esté exento tanto de problemas psicológicos, depresiones, y esto incluye estar en un buen ambiente, en coordinación con la sociedad, que el paciente tenga bienestar físico, tenga paz, para evitar muchas enfermedades. A veces muchas enfermedades son de origen psicológico, entonces eso no ayuda mucho, por eso tiene que tener un equilibrio. Gracias.